Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a La Manera, como las voces de los soñadores cuentan para ustedes las noticias de Medellín y Antioquia. Los saludo a esta hora 12 del mediodía del 22 de octubre de 2019. Faltan 5 días para elegir a nuestros próximos mandatarios locales, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles de las juntas administradoras locales de cada comuna. Voten por la vida, no por el miedo. Con esta invitación comenzamos una nueva emisión de Morada Noticias, hablando, conversando, dirigiendo y reporteando para ustedes Laura Bayer, con mi equipo de trabajo, parte de esta alianza editorial que tenemos en el colectivo Morada con Casa de las Estrategias, Latina Estéreo, Universo Centro y toda la fuerza reportera y creadora, adolescente y pirata de Editores de Ciudad. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Los saluda Daniela Arbeláez y les recuerdo que estamos muy pendientes de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436 para que nos envíen ahí preguntas, información que quieran profundizar y también clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Noticias. Muy buenas tardes para todos y todas los que están conectados y las que están conectadas a este noticiero. También hemos recibido varias respuestas en nuestro numeral. Es para una tarea, ¿es útil o inútil votar? ¿Y por qué? Dependiendo obviamente de su respuesta. Los invitamos a que sigan aquí conectados por nuestras otras redes sociales, además de nuestro Facebook. También tenemos Twitter, @moradamed, Instagram, moradamed. Gracias por escucharnos. Y chicos. Bueno, hola, un gusto estar con ustedes otra vez y gracias a mis compañeros de cabina por la oportunidad de conversar estas noticias. ¿Cómo te llamas, voz misteriosa? Hola, soy Felipe. Eso creo. Hola, una feliz tarde para todos. Mi nombre es Santiago, les hablo nuevamente, un editor de Ciudad. Hola, soy Vale, los saluda, que tengan una muy linda tarde, su reportera de Ciudad. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Hoy es un día un poco macabro en las noticias. Llegamos en lo que va del 2019 a 500 homicidios. El día de ayer fueron asesinadas 2 personas y estas dos personas con las que se completa la cifra son poblaciones que todo el tiempo han estado azotadas por la violencia de este pequeño municipio, mujeres y adolescentes jóvenes. Tendremos alguna suerte de discusión respecto a este tema que es tan duro de contar. También, por otro lado, en las noticias les contaremos de nuevo por qué está en la agenda el tema del hacinamiento carcelario, porque la personería de Medellín de nuevo sale a ejercer presiones sobre la alcaldía y la gobernación, porque la alcaldía y la gobernación se siguen sacudiendo las manos respecto a esta intervención, porque las estaciones de policía de la ciudad están altamente congestionadas. Se vuelve a prender la universidad pública. Esta vez la Universidad Nacional de Colombia es la protagonista de disturbios y protestas. Están cesando sus actividades durante una semana y Felipe, nuestro editor de Ciudad, nos va a hablar un poco de este panorama de protesta estudiantil. También tenemos hoy un balance para hablarles un poquito de lo que fue nuestro ejercicio de tarot electoral
cómo detectamos sobre todo la política de seguridad de los candidatos y candidatas a la alcaldía de Medellín, y vuelven con un análisis nuestros amigos de Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Ayer les debíamos una nota en la sección de deportes sobre en qué consistió la Feria Cultural de Mujeres de la Resistencia Norte, y en cultura, de nuevo una noticia lamentable, murió el escritor y un gran exponente de la novela negra en Medellín, José Libardo Porras. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín ocurrió un feminicidio. Sandri Lisset Guerrero Ibargüen, una joven de 20 años, fue asesinada por su expareja sentimental en el barrio Los Mangos, comuna 8 de la ciudad, y Jefferson Steven Marín Romero, un joven de 16 años, en el barrio Altavista, sector central, en el corregimiento de Altavista. Como les comentaba Laura, en lo que va del año ya ajustamos 500 homicidios, 500 seres amados que nos harán falta cada hora, cada día, cada semana en esta ciudad. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Siempre está presente ahí en estas estadísticas del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC, el corregimiento de Altavista. Y hemos visto que está la violencia muy agudizada en esta zona de la ciudad, así como en la zona noroccidental, que aumentó también esa sensación de inseguridad. Y pues tenemos la fortuna, y a veces es un poco también la condena, de tener aquí en cabina una editora de ciudad que pertenece al corregimiento. Sabemos que el chico asesinado ayer, Jefferson, tenía apenas 16 años, y todo es confuso, es un poco movilizador por lo duro de los sucesos, y no tenemos información muy clara de, al menos desde los altos mandos de las autoridades como policía o como Secretaría de Seguridad, porque las respuestas que siempre recibimos en rueda de prensa son genéricas, bien sea porque nos dicen estamos investigando o porque optan por el discurso que naturaliza la violencia y los homicidios de se están matando entre ellos o se debe a enfrentamientos. Tenemos una deshumanización muy grande de las víctimas de homicidio, pero tratando de humanizar el asunto un poco, Valen de pronto nos puede contar qué impresión tiene de este homicidio que acabamos de leer en este informe. Bueno, pues más que una impresión es el sentir.
o sea, se te van todas las fuerzas, porque por las circunstancias que sean, pues como dicen, nada justifica el homicidio. O sea, no nos creamos con la fuerza de matar o de quitarle la vida a otro. Pero bueno, gracias a Dios, pues pudimos hablar con las personas del sector, saber cómo se sentían ellos, qué fue lo que ellos percibieron, lo que lograron sentir, y pues es muy triste saber que este chico llevaba ahí prácticamente 8 o 7 días privado de su libertad y recibiendo acoso y maltrato por parte pues de quienes lo tenían cautivo. También nos dice la gente del sector que ellos pues llamaban y hablaban, pero en realidad pues la respuesta siempre es la misma, y es que ellos no pueden hacer nada de puertas para adentro, y que de alguna manera siempre es lo mismo, siempre es es que es maltrato familiar y pues eso lo solucionan ellos. Entonces no sé, eso deja como un poquito de sinsabor, y pues también la enseñanza de qué es lo que pasa, o sea, porque ahí sí ni siquiera es la gente del territorio la que tiene que ver con estos homicidios o digámoslo así, con estos actos de violencia. Y cuando vamos a ver en estos cierres y en estos balances, ya como termina la política de seguridad de esta alcaldía, una meta muy ambiciosa que todavía está a 2030, que es bajar la tasa de homicidios a casi a 10 puntos, y la tenemos en 24.5. Santi se escandalizó mucho esta mañana cuando le había contado que no habíamos cumplido ni mierda en materia de seguridad. Algo nuevo. Pues más que escandalizarme, fue como la impresión de pensar que toda la parafernalia alrededor de lo que dice la alcaldía conforme a su política de seguridad es una vil mentira, ¿cierto? Por eso me di a la tarea como de recoger algunas percepciones que tuvieran también las personas alrededor de esta noticia tan triste para la ciudad, que es alcanzar una cifra de 500 homicidios en lo que va del año. 500 homicidios y ya eso pues está muy cercana a esa cifra a las personas que estábamos matando hace 4 años, cuando terminaba la administración de Aníbal Gaviria. Respecto a esto, Santi, contanos qué labor de reportería adelantaste. Pues inicialmente me dirigí hacia la rueda de prensa que se disponía a dar el secretario de Seguridad de la ciudad, pues por cuestiones de movilidad y de largas distancias respecto a mi casa. Llegué algo tarde y no pude, digamos, obtener una respuesta por su parte a las inquietudes que nosotros presentábamos. Sin embargo, entonces decidí recorrer el sector y preguntarle a las personas con las que me fuera encontrando más o menos qué pensaban, y digamos registrar un poquito también sus expresiones cuando les daba la noticia, porque una vez les contaba que se había alcanzado la cifra de 500 homicidios en la ciudad en la noche anterior, pues la expresión ciertamente cambiaba y era bastante como triste para todos encontrarse con que en una ciudad como Medellín, con una mañana tan bonita como la que se presentaba hoy, se han registrado ya tantos asesinatos. Bueno, entonces escuchemos qué salió de esta inquisición de Santi a los incautos de las calles de esta ciudad, contándoles que ya tenemos 500 muertos a causa de la violencia homicida. Yo digo que el problema siempre sea de violencia, sea de discriminación, lo que sea, la raíz de todo para mí es la educación. Y en Medellín, aunque hay una cobertura de educación, pues no se puede negar de que en las periferias de la ciudad hay hambre, hay niños que no comen. Entonces un niño que no come no estudia, un niño que no estudia es alguien que crece con otra forma de ver el mundo, y la raíz de los problemas empieza por eso, por la falta de educación, la falta de oportunidades, como la equidad realmente en la repartición de las riquezas, de las oportunidades. Aunque acá sí se trabaja mucho la parte social, pues veamos la gente de la calle del centro, o sea,
Eso es suficiente ejemplo de que todavía las cosas están muy mal. ¿Y qué se puede hacer? No, parce, ni idea. La verdad no tengo, pues no sabría qué. Yo pediría como de pronto más culturización, más sensibilización de las personas el uno con el otro, es como más campañas de eso, de que no es como, entonces qué, que soy paisa y me paro por todo, no. Pues de entender que todos somos distintos y todos pensamos y sentimos diferente y que eso es como algo que le hace mucha falta a la ciudad. En ese aspecto siento que no hay trabajo, pues o hay muy poco. Realmente la gente ha tenido como mucha expectativa y yo lo he tenido con el alcalde que hemos tenido, que es Federico, pero vemos que se sigue manteniendo la misma cifra con respecto al año pasado. Es muy triste ver que estos números siguen ahí, siguen creciendo y que no estamos haciendo como nada con respecto a todos estos temas que nos abarcan en la ciudad. Tanta violencia, tanta noticia triste que invade las noticias. Entonces realmente sí es un tema que finalizando el año nos pone a pensar mucho qué va a pasar con el año que viene. Hay que seguir adelante y mirar qué se puede hacer contra esto. Hombre, eso es muy preocupante porque uno mira pues que dice que el Estado a través de la alcaldía dice que están haciendo pues muchas realidades para contener esto y uno ve pues que en la práctica no se ve, en la práctica no se ve que se rebaje en este índice de homicidio. Si da pues a uno como ciudadano, si lo alarma a uno en dónde pueden estar las fallas, ¿cierto? A dónde pueden presentarse las dificultades para poder atender con mayor prontitud que se pueda prevenir estas cosas del delito. Hablamos de estos homicidios, bueno, hay que mirar de dónde nacen las causas, de dónde son, si es por delincuencia común o es crimen organizado, que ese también es muy peligroso porque pueden ser las vendetas que se dan entre ellos. Ahí necesitamos un Estado que se haga presente siempre. No, es que eso es un montón, es que pues estamos en una de las épocas más chimbas de la ciudad, más bacanas, pero en realidad la violencia sigue estando ahí. Uno sigue caminando los barrios con peligro, con el temor de que, y uno no sabe si hay fronteras, pues la ciudad en realidad calmada nunca ha estado. Acá, parce, eso es una cantidad increíble de homicidios, pues eso no debería estar. El origen de la violencia puede ser el hambre, ¿qué dice York? Creo que es uno de los factores, pero yo creo que también creo que es una respuesta facilista y respetando también pues como que es una realidad social, pero creo que de fondo hay una muy mala organización, hay una muy mala disposición, hay decisiones tomadas por los que hoy son gobernadores en alcaldías anteriores que trascendieron pues a lograr integrar a los grupos criminales en los barrios y organizados por ahí derecho. Bueno, creo que hay un tema de profundidad y que la solución no solo va a ser el hambre, pues creo que incluso solucionando el tema del hambre no se solucionaría la violencia, siendo muy sincero. ¿Qué dice Pipe? Pues yo no creo que el tema del hambre pues no creo que la violencia se cause simplemente por el hambre, ¿no? O sea, hay un hombre muy violento y puede tener todo el dinero del mundo y pues no sé, o puede tener todas las posibilidades de comprar un pollo muy rico, pero perdón, es que este es mediodía, pero lo que quiero decir es que no creo. Sí tiene que ver en el sentido de que cuando uno carece de dinero, carece de posibilidades. No tanto pues porque tenga hambre, sino pues posibilidades en todo el sentido. Tanto para comprarse un buen alimento como para poder adquirir un buen estudio o otras cosas. Pues, y no estoy refiriéndome al estudio en las instituciones oficiales, estoy refiriéndome en su
vastedad, por ejemplo, a una persona que te enseña a tocar un instrumento o te enseña alguna, pues cómo entablar una conversación con otras personas, que lastimosamente las organizaciones sociales son muy pequeñas ante la gran problemática. Claro, no somos el Estado, nos quedamos insuficientes ante eso. Yo pienso, Laura, que puede que el hambre como tal no sea una de las causas, pero entendida como necesidad sí podría como develarnos un poquito el principio del conflicto y de la violencia que existe hoy en día casi que en cualquier sociedad, ¿cierto? La necesidad podría ser una de las causales de que se presenten conflictos. Una persona con necesidades que no encuentra otra vía para solucionarlas que no sea la vida criminal, pues podría convertirse en un verdadero peligro para cualquier constitución social. Y es algo que hemos visto porque la necesidad ha llevado a muchas personas a integrar estas bandas criminales y se han fortalecido y establecido de manera muy, ¿cómo decirlo?, potente dentro de muchos territorios. Y ahí el asunto es remitirnos hacia la teoría de la economía más primaria, que es la de Maslow, y es decir que la necesidad no siempre es esa básica que significa comer o vestirse o acceder a un servicio público, sino también la necesidad de socializar, de pasarlo bien, de relacionarse con otras personas. Yo pienso que, perdón, Laura 2. Estás aprendiendo muy bien de mí, vale. Me estoy juntando mucho con ella. Yo pienso que la causa, o bueno, el motivo por el cual estas personas llegan a manos criminales es la soledad. El estar solos mucho tiempo en sus casas, el no tener a sus madres porque tienen que trabajar, el no tener a sus padres porque los abandonaron y sus hermanos pues ya están ahí o están en cosas peores. Entonces muchas veces son las circunstancias y el entorno, pero también la soledad que estas personas viven. O sea, puede que hayan muchas corporaciones o muchas organizaciones del Estado que traten de ayudar, pero es una problemática muy grande y pues esto conlleva a muchas otras cosas. Pero eso que tocas de la soledad me parece muy interesante, en especial porque pues me parece un tema tanto problemático como bonito, porque, a ver, lo triste es que haya una sociedad que no pueda soportar la soledad, que en nombre de la soledad se cometan muchos actos dudosos. Exacto, pues vemos que en la soledad es prácticamente uno estará solo con uno mismo y obviamente si uno no tiene lo peor de lo peor consigo mismo, entonces caray. Pero ¿A cuántos oyentes estará movilizando Felipe con esa frase? Bueno, lo que quiero decir es que, y para un poquito controvertir con lo que venías diciendo, es que mira que de un punto traes la soledad y de otro punto traes las organizaciones sociales. Yo creo que las organizaciones sociales podrían contribuir mucho a la cualificación de las personas para que cuando estén en soledad no se sientan tan solos. O bueno, no, pues... Yo pienso, Pipe, que también se podría diferenciar entre soledad y abandono, porque muchas veces hay soledades que son muy necesarias y muy bonitas, como lo explicas, y pues como escuchamos en los audios, una de las personas que entrevisté, Kevin, me decía que para él la solución a muchas de estas problemáticas, más allá de encontrar causas, sería la educación, ¿cierto? Y pienso que es cierto, porque educando seres conscientes que sepan diferenciar entre soledad y abandono, y la soledad reflexiva, filosófica, necesaria, y el abandono en el que se debe buscar ayuda más que pensar en remitirse a un grupo delictivo buscando aceptación. Bueno, yo quisiera aquí proponerles un poquito una especie de salto, porque pues Emma tiene por ahí una imagen que es como un mapita preparado para los oyentes que también nos ven a través de Facebook Live. Quisiera que lo pusiera ya en el OBS. Es porque quiero decirles y quiero contarles también a partir del análisis que hicimos
en Tarot Electoral, en Morada Noticias, cuáles son esas cosas o digamos esos ejes en los que la alcaldía de Medellín se está pensando la política de seguridad. Y yo creo que no hay una atención a este tipo de cosas que ya pusimos sobre la mesa. Digamos que sus ideas creativas y sus grandes macropropuestas se resumen en vigilancia, corresponsabilidad del ciudadano y el comportamiento, esos que le dicen a Daniela que se porte bien, que no raye las paredes, que eso no es ser un buen ciudadano, la militarización de las comunas. Es impresionante todos los que creen que solamente la solución es aumentar el pie de fuerza. Valen dice por ahí que es peor. Pues sí, o sea, yo no sé por qué el gobierno no primero va a las comunidades a averiguar, o sea, esto es peor llenar las comunas y corregimientos de Medellín de Fuerza Armada porque lo único que hacen es oprimir cualquier razón que tenga la comunidad para salir. O sea, vas a hacer una recreación, no puedes hacerla, vas a hacer cualquier evento, no lo puedes hacer, están peleando, bueno, pues por ese lado sí está bien que se metan, pero igual es mucha opresión para la comunidad. ¿Y cómo se meten? Porque en la Comuna 3 estaban peleando en 2002 y se metieron y pam. Pues sí, o sea, yo pienso que esto es peor y eso genera más desconfianza en las comunidades, hace que se alejen más del supuesto objetivo. Yo creo, Lau, que el naturalizar la violencia como lo hemos hecho en esta ciudad también va creando una tendencia en la administración a criminalizar cualquier, no sé, acto de las comunidades. Y es, por ejemplo, como nos decía Alejandro Mata, cuando lo tuvimos en la clase de editores, un saludo para Alejo. Y cuando denunció el código de policía. El código de policía que prohibía el consumo de licor en espacios públicos. Y es que es algo muy sencillo, hay que tratar, digamos, de darle cierta confianza a las comunidades para resolver sus propios conflictos y crear otros medios, digamos, para hallar esas soluciones, ¿cierto? Es pensar que si en una comunidad alguien está haciendo bulla o hay unos jóvenes reunidos rayando una pared o están consumiendo marihuana, pues no es necesario enviarle la fuerza pública, puede haber otras alternativas de diálogo, de apertura de espacios en las que se encuentren soluciones más efectivas. Sí, por terminar, pues hay una alta dependencia del gobierno nacional, sobre todo en los candidatos del uribismo, el oficial y el ex, y la persecución de la renta y los criminal. Que quieren ser el oficial. Esos también están ahí. Esos también están ahí. Y finalmente, pues esto que decía Santi de la intervención social y las segundas oportunidades como parte de una política de seguridad. ¿Qué dice Jordi respecto a esto de las rentas criminales? ¿Vamos a ir a pedirle factura a todos los comercios de los barrios o qué? Yo creo que eso para mí sí ha sido un tema exageradamente complejo. Primero, la discusión que teníamos incluso con Santiago Gómez de creer entonces que un chico es un total delincuente y un bandido, un amante bandido. Sí, vimos que los dividía mucho entre bandidos o vándalos y los que aprovechan las becas de la alcaldía. Yo creo que se va de para atrás cuando se entere que hay pelados de combos que tienen una beca en la alcaldía. No, debe saber, sino que es muy fácil dividir. Es muy fácil dividir, entonces... O sea, digamos que ahí entra una confusión moral muy fuerte. Yo creo que incluso ahí también es como el tema, por ejemplo, de la venta de marihuana. Que uno a veces, listo, hay un grupo armado detrás y todo, pero bueno, uno la sigue comprando. Entonces, pues ahí llega como un tema complejo. A mí no me parece, inicialmente quiero dejar claro que no me parece que los pelados que trabajan vendiendo huevos o las arepas o repartiendo las arepas con los grupos criminales sean delincuentes, ni mucho menos que sean unas malas personas ni que se estén guiando hacia la cárcel. Es una oportunidad de empleo. Sí, es una oportunidad que se está dando y precisamente... No se las da nadie tampoco, sí, no se las da nadie más. Y que es una oferta laboral en donde tienen un buen salario. Sí, además en el tema de la criminalidad hay un montón de matices. Yo creo que uno de los principales errores que ha tenido la administración
es precisamente pensarse esas macroorganizaciones que tienen todo absolutamente controlado y que todo el mundo está ahí pues como en un organigrama y que tiene súper claro la posición en ese organigrama. Finalmente hay un montón de matices de lo que pasa en un barrio, en una esquina, en un vecindario, y es que uno puede verse involucrado en una actividad criminal sin ser criminal y sin ni siquiera saber que está ahí vinculado simplemente por parchar en esa esquina, y esa es la historia pues como de muchos en esta ciudad, pues que simplemente, no sé, estamos parchando en algún lugar o vamos a la tienda de nuestro barrio a comprar un paquete de arepas y pues finalmente estamos comprándole un paquete de arepas a una estructura y demás, pero no sabemos cómo son esos hilos tan delgados. Y entonces estas propuestas que se piensan, pues por ejemplo ¿cómo decirlo? Pues como de fiscalizar cada una de las ventas en Medellín de cualquier cosa, afirma entonces que lo que hay que hacer en Medellín es aumentar la burocracia, pues como que pretenden resolver problemas de seguridad con burocracia, es llenar a la gente un montón de papeleos y gastar más dinero, y bueno, entonces yo voy a empezar a vender chocolates o empanadas en la esquina y ya voy a tener que sacar un registro mercantil y no sé qué, y pagar impuestos. Entonces eso es ponerles más trabas a la gente. Lo que hay que hacer es ganarse los territorios y quitarle la base social a las mafias, que finalmente la base social es precisamente esa, cómo uno termina comprando un paquete de arepas de una estructura criminal sin darse cuenta. Es como resolver esa cotidianidad. Y sobre todo en la periferia de Medellín y en todos esos barrios a donde no llegan los vehículos que por lo general surten el centro. Siendo las 12:32 de la tarde, agradecemos a los oyentes que también nos escuchan en diferido, nos escuchan a través de los podcasts en Mixcloud o de nuestro canal de YouTube. Acompañamos no solamente sus almuerzos y sus traslados a casa, al trabajo, a la universidad, sino también esas noches de desparche y desazón después de haber estado envueltos en el smog de esta ciudad. Continuamos con más noticias en Morada Noticias. De nuevo, una de las altas cortes ordena la descongestión de las estaciones de policía y los centros de reclusión. York. Sí, Mateo Izaza Giraldo, personero de Medellín, estuvo... Mateo Izaza Giraldo. Guillermo Durán Izaza. Ah, bueno, perdón. Mateo es un colega del colombiano, un saludo para Mateo. Ay, sí, Guillermo Durán Izaza, perdón. Personero de Medellín presentó ante los medios el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde se afirma la petición, ahorita pondremos en contexto, de la pronta solución de los problemas de hacinamiento que hay en estaciones de policía en el área metropolitana. Podemos contextualizar que a principios de año la Personería envió una acción de tutela al Tribunal Superior, quien ya había dado la sentencia de que se debía crear la cárcel metropolitana, ¿cierto? Y hemos visto pues este tropel que hay, esta tirada de pelota por la granja, cárcel, granja, a veces es granja, a veces es cárcel, a veces es un centro de rehabilitación en Yarumal. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia hoy entonces está diciendo que se debe solucionar los problemas de hacinamiento. Vamos a escuchar qué nos dice Guillermo Durán, el personero de Medellín. Izaza, el personero de la ciudad, quien nos cuenta cuáles son esos datos estadísticos, en qué tiempo tienen que realizarse estas soluciones de hacinamiento. Y bueno, también decepción porque finalmente la cárcel metropolitana no está dentro de las soluciones al menos prontas. Recibimos la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal, en sede constitucional, en donde no solamente confirma la decisión que tomó el Tribunal Superior de Medellín, sino que reconoce el estado de cosas inconstitucional que hay e igualmente la violación flagrante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En ese orden de ideas no solamente ratifica que se deben
desocupar las estaciones de policía, sino que igualmente reconoce el hacinamiento que hay en la cárcel nacional de Bellavista, en la cárcel nacional de Pedregal y en la cárcel de La Paz de Itagüí, como también señala y ratifica la construcción de la cárcel metropolitana que debe albergar las personas sindicadas del Valle de la Aburrá. Se le ordena para el cumplimiento inmediato a las autoridades, al complejo penitenciario carcelario de Medellín, Pedregal y Bellavista, a efectos de que reciban las personas que ya tienen un cupo asignado en los establecimientos penitenciarios y carcelarios sin que hayan sido trasladadas, e igualmente a quienes tienen sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria, es decir, que todas las personas que se encuentren condenadas y que tengan cupos en las respectivas cárceles deben ser trasladadas en un término de 48 horas, las que ya tienen el cupo asignado, y de 15 días las personas que sean condenadas o que están siendo condenadas y que están en estaciones de policía. Igualmente, se ordena a las autoridades del IMPEC para que en un término de 30 días acondicione los respectivos patios en las cárceles de Bellavista y de Pedregal. Allí se dividen los respectivos patios por grupos poblacionales. Lo que está señalando la Corte es que en razón de la urgencia que se tienen que recibir personas en estos patios que están en una capacidad en este momento suficiente para poder albergar más del 35% de las personas que se encuentren privadas en cada uno de los patios. Por ejemplo, en los patios que están servidores públicos, en los patios que están personas de la tercera edad, se tiene que hacer una excepción para poder ingresar personas que cumplan un perfil parecido a efectos de que puedan convivir en las cárceles. Ahí estamos escuchando a Guillermo Durán, ya no me equivoco, Laura, ¿qué pasó? Ya quedó ahí marcado en tu corazón. Me pueden hacer bullying en diciembre con eso. Hoy tenemos, en este momento tenemos también al aire a Jorge Carmona, presidente de la Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional y defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad en el departamento de Antioquia. Jorge, inicialmente algunas percepciones sobre lo que fue este fallo de la Corte Suprema. Sí, claro que sí. Buenas tardes para usted, la mesa de trabajo, y para todos los oyentes. Las percepciones es que hay un sinsabor con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque el sinsabor inicialmente, ¿de qué parte es el sinsabor? El sinsabor es de los mismos privados de la libertad que se encuentran en las cárceles de Bellavista y el Pedregal, pero también del personal de guardia y custodia. Y ahora sí les explico por qué el sinsabor. Aquí hace 23 años sale la sentencia de 150-98, que va a la época, o sea, 23 años atrás del estado de cosas. Un poquito han pasado 23 años, han habido una cantidad de réplicas, pero soluciones no han llegado. Y hoy llega la Corte y saca un fallo de tutela, que el fallo no es malo, el fallo es muy bueno, pero van a mandar a 1.800 personas a otros sitios, o sea que van a trasladar un problema de un lugar a otro. Bellavista y Pedregal hoy está con un hacinamiento totalmente desbordado y la situación es bastante compleja. Entonces llevar a esta gente es sacarlos del purgatorio para el infierno. Aquí la solución, lo que emiten dentro y aparte del fallo, es muy buena. Dan 6 meses para que construyan la cárcel, pero han pasado 23 años y no ha pasado nada. El 1 de abril estuvo la Corte Constitucional en pleno aquí en la ciudad de Medellín y no ha pasado nada. Dan 30 días para que estas personas sean llevadas de las 22 estaciones de policía hacia esos centros carcelarios, pero sabemos que aquí ya la gente está como Santo Tomás. Ya nadie quiere creer porque no hay interés, no hay voluntad política de parte de las administraciones y de parte del mismo gobierno nacional. Precisamente desde la cárcel de Bellavista, que se dice que se tiene un hacinamiento mayor del 300%, se dice que con estos nuevos reclusas entraría a un 500% y ellos hablan de que no aceptarían entonces las condiciones puestas por la Corte Suprema. ¿Qué tienen ustedes también como para comentar ahí sobre la institucionalidad y la disposición que tienen estas instituciones? Totalmente de acuerdo con el planteamiento que están haciendo los estados penitenciarios. Aquí tenemos que hablar si la Corte Constitucional
y la Corte Suprema de Justicia estuvieran pensando en la dignidad humana, estuvieran pensando en los derechos humanos de parte y parte, pues créanme que ya hubieran, digámoslo de una manera, va a sonar muy feo, pero ya hubieran obligado a las administraciones a que construyeran la cárcel. Me explico, Medellín no tiene cárcel para sindicados, pero el artículo 17, la ley 65 de 1993, obliga al alcalde de Medellín a construir la cárcel. Pero más que eso, cuando él estaba en campaña, el alcalde actual prometió construir la cárcel, ya va de salida, no lo hizo. Y entonces ahora quieren trasladar un problema de un lugar a otro y no están pensando en un problema. Los trabajadores penitenciarios tienen un problema laboral hace 7 años, tal vez más de 7 años, donde ni siquiera los alcaldes los han atendido para escuchar las problemáticas. Un tema sobre sueldo. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, Pedregal lo vigilan y lo custodian tan solo 36 personas, 36 unidades de guardia vigilan la cárcel del Pedregal con 4.700 personas ahí en las dos estructuras de hombres y mujeres. La cárcel de Bellavista está en iguales condiciones, no hay pie de fuerza, pero los obligan a unas jornadas extenuantes laborales y ahora lo están obligando. Miren un ejemplo rápidamente. El patio octavo en Bellavista, con más de 1.500 personas adentro, lo vigila y lo custodian guardián. Entonces ya no es la guardia la que vigila y custodia, ya son los internos los que vigilan y custodian al personal de guardia y custodia. Es al revés, y al Estado no le importa esto. Muchas gracias a Jorge Carmona por regalarnos su voz y un poquito de análisis también sobre esta nota de hacinamiento penitenciario que hay. A veces se nos olvida poner ese ojo en el cuidado del cuidador también, estos custodios de los centros penitenciarios y carcelarios. Debe ser también un trabajo muy complejo ser el director o directora en este caso del IMPEC, y esta situación tan impresionante de esas cosas que necesitan reformarse pronto en el país, como la justicia. La Universidad Nacional de nuevo cesa actividades por una semana. Antes de contarles esta noticia, Pipe nos tenía algunas cifras para destacar de esta noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de descongestión de las cárceles. Sí, no, pues... Sí, no. Bueno, también, sí, pues, quizás, también. yo no sé. ¿Qué dicen los otros medios de comunicación sobre estas cifras, estas personas que están ahí como en el limbo entre cárcel y cárcel? Bien, la Personería de Medellín que documentó que había 1.346 personas, 1.321 hombres y 21 mujeres que se encontraban en la estación de policía y unidades de redacción inmediata de la Fiscalía que estaban a la espera de un traslado. Muchísima gente ahí. Eso es como un palco en un concierto. Ahí muchas personas están también en espera de que se solucione su situación, y sobre todo por destacar una de las noticias de la semana pasada, por ejemplo, hay 41 menores esperando ingresar al centro de atención al joven Carlos Lleras o La Pola. Cerrando este tema y pasando a contar qué pasó con la Nacho, Pipe. Sí, bien, que hubieron disturbios en la Universidad Nacional el día de ayer y ahí congestionando un poco la calle, ese pedacito de la autopista norte que va hacia el sur, por la altura de lo que conocemos como punto cero. Sí, bueno, cabe resaltar que la Universidad Nacional salió a paro por las últimas manifestaciones. Sí, bueno, claro que salió a paro por las últimas decisiones del gobierno nacional finalmente, aunque hay que destacar, por ejemplo, que lo que nos dicen nuestros parceros de la Nacho es que realmente no están en paro, que le van a dar como una semanita al gobierno nacional para que les resuelva la situación, y la cosa es que ¿sí será que eso en una semana contestan lo que no han contestado en año y medio? ¿Qué dice Santi? Bueno, no, ¿qué dice nuestra nueva estudiante de la Universidad Nacional? Aquí compartiendo en cabina con nosotros. Necesito que me atiendan, por favor. Hoy tengo que entregarles papeles, no mentiras. Qué voltaje todo lo que está pasando en la educación pública.
en este momento en el país. Es una discusión que viene de muchísimos años. Hace unas semanas, cuando se comenzaba todo este tema en la ciudad de Bogotá y que luego se unieron varias universidades de Medellín, precisamente buscábamos un recuento histórico de las marchas y el movimiento estudiantil, y nos dábamos cuenta que las discusiones que se estaban dando en el 60 por la educación son las mismas que se están dando hoy. Entonces como que uno empieza Eso a mirar habla mucho de la intención de nuestros gobiernos de querer educarnos. y entonces uno vuelve a la pregunta que hacías hace un segundo, y es, bueno, si vamos a lograr en una semana arreglar todo, tomar las decisiones que se deben hacer, tener las intervenciones que se deben tener, si desde los 60 el movimiento estudiantil sigue con la misma discusión, con el mismo reclamo, y finalmente no se ha hecho mucho. Ahí pasan un montón de cosas también. Yo pienso que el panorama se pone muy tenso siempre que se está terminando un gobierno y comenzando otro, y bueno, estamos como en varias cosas, no solamente las elecciones locales, sino que finalmente el gobierno nacional está muy, muy nuevo. Bueno, lleva ya un año, pero pues es un gobierno que no... Y para siempre va a sentirse nuevo, Dani, porque pues no tenemos presidente más inexperto. Exacto, es como que va a ser primíparo hasta el final de sus días en la presidencia. Entonces hay como un montón de vacíos ahí muy, muy tremendos, y no, nada, pues el movimiento estudiantil yo creo que tiene que seguir, y que nos tenemos que pensar también qué paso sigue, ¿cierto? Cómo uno las marchas y bloquear pues como el espacio público y tomarnos el espacio público, luego en qué se convierte, y que ojalá no sea algo burocrático, porque luego terminan haciéndose unas actas y unas papeles y unas firmas y un no sé qué, pero no pasa de ahí. ¿Cuál fue este balance que nos dejó entonces esta protesta en la Universidad Nacional ayer, Pipe? Sí, bueno, hubieron 7 Hubo 7 heridos. Hubo 7 heridos en la manifestación de ayer. Me gustaría leer unas palabras que dijo Juan Camilo Restrepo, el vicerrector de la Universidad Nacional de Medellín. Un estudiante que estaba sin poder respirar por los gases lacrimógenos presentó un cuadro de epilepsia. Entonces es una mezcla de las cosas. Los gases y las convulsiones que tuvo por cerca de 30 minutos. Además, por el cierre de las vías no logramos llegar a la ambulancia. Entonces, pues no sé, me parece... No sé qué pensar. Siempre que hay este tipo de manifestaciones no me... A veces... Te confundes. Sí, a veces el intentar ser sensato me obliga a callar y después a comprobar las cosas como... Y entonces, claro, también hay destacado, y los oyentes que también nos están viendo, les damos una explicación de la imagen que más tempranito les ponía Mordok ahí en la transmisión, y es que y gracias ahí que la acaba de poner otra vez, se atrincheraron ciertos de los manifestantes con muebles y con equipos de la universidad, y varias instalaciones quedaron un poquito ahí revolcadas. Y entonces la cosa es, de nuevo, y también les hacemos a ustedes la pregunta, oyentes, respecto a este tema de la protesta y el movimiento estudiantil, ¿será que las cosas sí se pueden tomar de manera pacífica o no? Vi un meme muy charro ahorita, lástima no tenerlo aquí a la mano para mostrárselos también a nuestros televidentes, de la toma de la Bastilla, que decía, vamos a tomar la Bastilla, y la monarquía contestaba, no es la forma. Esas cosas históricas. Para hacer una pausa en las noticias, escuchemos el contenido que les traemos para ustedes, grabado en una voz muy sexy de este noticiero de los amigos de Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. La voz más sexy. Miedo y muerte en el ambiente preelectoral colombiano. A pocos días de las elecciones regionales preocupa la seguridad de líderes políticos y sociales en buena parte del país.
El miedo y la amenaza de muerte están a la orden del día, unas circunstancias que dan cuenta de una sociedad que elige constreñida. Por Judith Nieto. Cuesta creer que hoy, con casi 2 décadas de este siglo que avanza de forma veloz, todavía se mire como enemigo a quien aspira a un cargo de elección popular según lo dispone el sistema democrático colombiano. La campaña electoral para las próximas elecciones regionales, a punto de concluir, da cuenta clara de esta afirmación. Es así como la diatriba, la amenaza, el atentado, la muerte y la masacre fueron constantes de un proceso cuyos resultados conoceremos en la tarde del 27 de octubre. Escenas marcadas por el atropello verbal y físico que rayan, como se acaba de expresar, con la persecución y muerte de candidatos, familiares de estos, de ciudadanos y de la fuerza pública, fueron noticia permanente transmitida a través de los diferentes medios y redes sociales a lo largo de las campañas electorales de gobernadores y alcaldes por quienes se sufragará en este 2019. Dichos acontecimientos muestran cómo en Colombia, y esto es algo histórico, la mentalidad tribal emerge cada vez que aparece el otro, ese otro que piensa diferente, ama diferente y cree diferente, ese otro convertido, por quienes no comparten su singularidad, en peligroso, amenazante, inconveniente y temido. Entonces, es al otro con derecho a ser elegido al que hay que eliminar, y si se puede hacer de forma definitiva, mejor. Desde luego que son muchos los factores que agravan el ambiente de violencia política nacional, divergencias de pensamiento, presencia de grupos ilegales, crimen organizado, competencia política, entre otros. Las estadísticas son sorprendentes. Según el diario El Espectador, apoyado en el seguimiento a la violencia política previa a los comicios de este mes realizado por la Misión de Observación Electoral, se presentaron por lo menos 101 asesinatos, 259 amenazas, 51 atentados, 6 casos de secuestro y 3 desapariciones. Datos preocupantes y que no pueden dejar de lado el objetivo de persecución y muerte, del que fueron objetos líderes sociales amenazados y asesinados, en particular en este 2019. Estas son estadísticas del horror de un país que firma la paz, pero sin dejar de apostar a la guerra. Hechos que demuestran cómo aquí continúa la supremacía de la fuerza por encima de lo demandado por la ley. En consecuencia, lo que ha sobrevivido es el miedo generado por diferentes actores interesados en continuar acrecentando el catálogo de horrores de la confrontación, más que en el desvanecimiento de esta. El miedo y la amenaza de muerte están a la orden del día en este proceso previo a las justas electorales, unas circunstancias que dan cuenta de una sociedad que elige constreñida, de una sociedad poco educada políticamente y, en consecuencia, distante casi de provista del uso racional que implica estar en condiciones de votar, lo que permite colegir que, en el país, parte de la sociedad en capacidad de sufragar está alejada de la ilustración. Por el contrario, se ha instalado en un presente marcado por diversas formas de progreso, pero aferrada a la nostalgia de un pasado nada mejor que el tiempo actual. Es una comunidad proclive a ser asistida por el medio infundido desde el lenguaje, ese miedo que la paraliza para actuar con libertad, para respetar al diferente y para vivir en democracia. Es el miedo que hoy, 19 años después de iniciado este enrarecido siglo, muestra que elegir, en lugar de ser una oportunidad, es una aventura, porque el miedo es el patrón y la muerte es el riesgo. Cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento, deportes en Morada Noticias. Y ayer les teníamos esta historia que viene desde el domingo, el pasado partido del Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio. Horas antes, las chicas de la Resistencia Norte se tomaron la avenida Centenario para proponer en la quinta Feria Cultural de la Barra Popular una apuesta de mujeres de la mano del equipo de las formas íntimas o las poderosas que van ahí pisando fuerte en Copa Libertadores, las familias de ellas y por supuesto todas las mujeres de la barra que se reunieron para hacer su propia
feria cultural donde pudieron exponer los emprendimientos de las chicas y también las apuestas culturales y musicales. Vamos a escuchar qué nos dice María Clara Fonseca, ella es de Resistencia Social. No tenemos el audio por ahí ahorita, pero entonces lo que les decimos a las poderosas es que es maravillosa la labor que hacen y por supuesto estaremos pendientes de todas estas iniciativas de barrismo social para contar otro lado de la cara del barrismo y del deporte. Por otro lado, Yorky, ¿cómo va su equipo en la liga? No, muy bien, todo bonito, solo Nacional a morir, un 3-0 con la Y de Dios, mentiras. Nacional aún sigue primero de la tabla con 33 puntos, ya hay obviamente equipos más pegados a él, como en este caso se podría llamar el América de Cali, quien nos ganó el sábado a las 5 de la tarde fue este partido, nos ganaron 2-1 con un penalti que nos robaron. ¿Qué dice Santi ahí? ¿Sí será verdad? ¿Sí será verdad? Sígalo bien, esa gente. Pero la tabla de posiciones va así, al menos los primeros 8, Nacional primero, América segundo, tercero Junior, cuarto Deportivo Cali, Alianza Petrolera quinto, Santa Fe sexto, séptimo Tolima, de octavo Cúcuta está ahí. Ya los otros no sabemos. Los otros, el noveno puesto, pero yo todavía, ese todavía tiene esperanza. Depende de sí mismo. Lo bueno depende de sí mismo. Lo malo depende de sí mismo. Ahora sí tenemos entonces el audio de María Clara. Escuchemos qué nos dijo sobre esta iniciativa de Resistencia Social. Ayer realizamos la 5ª Feria Cultural para la Hinchada Roja. Estas ferias todas han tenido siempre como un objetivo o un tema específico. Para esta feria tuvimos como tema el género. Estas iniciativas son de mujeres poderosas, o sea, hinchas o barristas del Medellín, que se nos unieron a esta apuesta de mostrar todo el talento femenino que tenemos como equipo. Entonces tuvimos diferentes representaciones, tuvimos la Asociación de Fútbol Femenino que fue fundada por 2 de las jugadoras del Medellín y Formas Íntimas, varias iniciativas artesanales, gastronómicas, la puesta en escena de las chicas de la murga. Para esta feria se puede decir que tuvimos la participación de unas 400 personas que estuvieron en la feria durante toda la tarde que se abrió. Iniciativas, tuvimos 10 iniciativas, 4 de comidas, 2 artesanales, 3 culturales y la carpa de Resistencia Social. Bueno, Resistencia Social es el equipo de trabajo encargado, el equipo de trabajo que pertenece a la Barra Popular Resistencia Norte, encargado de realizar y también crear todos estos proyectos sociales que nos pensamos como barra. Este equipo está integrado por chicas y chicos pertenecientes a la barra y a diferentes parches de la barra. Es un equipo que se fortalece cada vez más. Este nace aproximadamente ya hace año y medio. Coge más fuerza pues ahorita con estas ferias, que se agrupa más, se está preparando a sí mismo para intervenir mayores proyectos y acompañar los proyectos de los mismos parches, que no sea simplemente a nivel de la barra, sino ya a nivel más particular de cada parche. Conversación de arte, ciudad y amar. Muchas gracias a los que se conectaron a esta emisión de Morada Noticias a través de La Voz de las Estrellas. Unos minutos más las dedicamos en nuestra transmisión por Morada Estéreo, morada.co y nuestra fanpage de Morada Colectivo para contarles que infortunadamente volvimos a perder otro gran artista y escritor de esta ciudad, quien había estado luchando contra un cáncer de páncreas durante 10 años
y además es uno de las plumas más brillantes en cuanto al relato negro y la memoria, sobre todo de los barrios y particularmente del desplazamiento. Hablo de su obra Fugitiva. Estoy hablando del poeta y escritor José Libardo Porras. Dani. Sí, él falleció el día de ayer, nos lo confirmó su esposa y queremos dedicarle unos minutos a su voz en este noticiero. Vamos a escuchar un audio viejo de cuando nos estaba invitando a la fiesta del libro y la cultura de 2016, que fue el momento en el que lanzó su libro Deshuellados. Entonces escuchemos un poquito y los invitamos a que se queden conectados después de Morada Noticias para escuchar un relato más largo. El Degüello es una novela que ocurre en el contexto del posconflicto. Es una historia que me contaron hace muchos años y me pareció que era adecuado publicarla ahora en esta época, y la hice pensando en que iba a contar una historia para que eso no ocurriera cuando ya efectivamente estemos en todo el proceso del posconflicto. En cierta forma es como previniendo situaciones de ese periodo de nuestra historia que va a ser muy importante, de este posconflicto en el que vamos a entrar próximamente a partir de la firma de los acuerdos, que creo que sea el 26 de octubre, de ahí en adelante ya estaremos en el posconflicto. Bueno, pues yo le recomiendo a la gente de Medellín que vaya a la fiesta del libro y la cultura, porque es un lugar de encuentro con mucha gente y con muchas actividades para todos los gustos, para todas las edades. Y el libro mío, pues lo recomiendo porque cuenta una historia muy sencilla, que al final termina pues como en un conflicto muy humano, muy doloroso, y es la historia de un muchacho de Medellín y una muchacha de Bogotá que coinciden en Mocoa para ir a trabajar en un programa de sustitución de cultivos ilícitos en media selva del Putumayo. Entonces la novela es la historia de ese amor entre ellos dos que nace allí en Mocoa cuando se conocen, y la historia al mismo tiempo del proyecto que están desarrollando con una comunidad allá en medio de la selva en el municipio de Puerto Asís. Ya lo otro es pues la relación entre ellos dos y ellos dos con ese proceso en el que están allá en ese lugar, en ese proyecto, y al final la resolución que a partir de una celebración da un giro inesperado y termina de una manera que difícilmente uno se lo imaginaría al comenzar la novela. Vamos a presentar la novela el sábado 10 de septiembre a las 3:30 de la tarde en el Salón Aurita López, allí en el Jardín Botánico. Oiga, mire, vea, recomendado cultural de Morada Noticias. Gracias por estos minutos más en los canales virtuales. Recuerden que este noticiero se prepara diariamente para ustedes gracias a la alianza del colectivo Morada con los editores de Ciudad, Latina Stereo, Universo Centro y Casa de las Estrategias. Conversó para ustedes tratando de hacer preguntas imposibles, controlando sus pollos y parchando en esta radio pirata y entre amigos, Laura Bayer. Gracias a Dani por la magia de la consola. Gracias. Chao. Y gracias a George por la reportería. Muy buenas tardes para todos y todas. Les recordamos que pueden ya estar respondiéndonos al 350-666-8436. Nuestra pregunta de esta semana: ¿es útil o inútil votar y por qué? Gracias, editores. Gracias, Laura, y bien, aquí estaremos esperándolos otro día con las gagueaderas típicas. Bueno, como siempre es todo un placer. Nos pillamos los que nos ven por redes y nos escuchamos luego.
Gracias por la oportunidad de venir aquí a parlotear un ratico. Chao a todos. Chao.